la hipercalcemia y la hipocalcemia, y no podemos dejar de hablar de los trastornos de la hormona paratiroidea o paratormona. Los objetivos son conocer el metabolismo del calcio, revisar las principales causas de hipercalcemia e hipocalcemia, determinar el cuadro clínico, perfil bioquímico del hiperparatiroidismo primario y secundario, y revisar el algoritmo en el abordaje de la hipocalcemia y de la hipercalcemia. Tenemos un paciente masculino de 60 años de edad con un índice tabáquico de 30 paquetes año. Es traído por familiares por un cuadro de una semana de evolución, caracterizado por fatiga, anorexia, náusea, vómito, poliuria, constipación y somnolencia, así como desorientación. A su llegada, con frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, temperatura de 37 grados y TA de 90 a 60. Mucosas secas, Glasgow de 10, dolor abdominal a la palpación profunda. Los laboratorios de importancia son un sodio de 148, un potasio de 3.8, un calcio de 14.5, sin duda está alto, y la radiografía de tórax demuestra una imagen radiopaca central del lado derecho. Entonces ese índice tabáquico tan alto, un paciente con hipercalcemia, que llega más o menos deshidratado y con esa radiografía. La afirmación correcta con respecto a este caso es: un gamagrama óseo demostraría lesiones blásticas que constituyen la causa de la hipercalcemia. El dolor, en la B, el dolor abdominal es secundario a úlcera péptica, que es una complicación frecuente de la hipercalcemia aguda. C, con un calcio ionizado mayor a 4 milimol por litro, se esperan manifestaciones tales como psicosis, estupor y coma. Y D, característicamente encontraríamos un alargamiento del intervalo QT corregido, entiéndase QTC, en el 30% de los casos. Caso 2, paciente con diabetes mellitus de larga evolución, quien acude por presentar edema de miembros pélvicos, palidez de tegumentos, aliento urémico, prurito, lenguaje incoherente, inversión del ciclo sueño-vigilia. Por laboratorio, la urea está en 230 y la creatinina es de 8.6. El calcio es de 7.2, como suele ser en estos escenarios, el sodio de 127 y el potasio de 6.1. Con acidosis metabólica de anion gap elevado, que sería o estaría dentro de lo esperado. En esta paciente, ¿cómo encontraríamos los niveles de paratormona? A anormales, B bajos, C anormalmente normales o D elevados. Femenina de 25 años de edad con historia de úlcera péptica. Los laboratorios incluyen calcio de 12.1, fósforo de 2.4, PTH elevada. Con respecto a esta patología, señale la afirmación correcta. En la A, en la mayoría de los casos, de la forma esporádica se debe a hiperplasia. En el 40% de los casos se asocia a nefrourolitiasis. C, puede causar la imagen en sal y pimienta. Y D, se asocia a úlcera péptica por la hipercalcemia aguda. Y pues es la imagen en sal y pimienta. Pregunta 4. Paciente con enfermedad renal crónica, calcio bajo y fósforo alto. Y esta imagen en donde vemos aquí quistes y vemos la deformidad ósea, ¿no?, del fémur. ¿Cuál es el diagnóstico? Osteodistrofia renal, osteitis fibrosa quística, osteitis deformans o enfermedad de Payet u osteoitis inespecífica. Perdón, doctor. Y bueno, para empezar, vamos a considerar lo siguiente. En el paciente con trastornos del calcio debemos entender que la calcemia, ya sea a la baja o a la alta, ya sea hipercalcemia o hipocalcemia, va a ser censada por unas estructuras a nivel de cuello, que son las hormonas paratiroideas. Son las glándulas paratiroideas que van a secretar las hormonas paratiroideas, ¿verdad? Y entonces, cuando hay aumento del calcio a nivel sanguíneo, lo que va a censar la glándula paratiroidea es que tiene que disminuir la secreción de paratormona. Por otra parte, cuando ese calcio a nivel sanguíneo baja,
va a ser un estímulo para la secreción de hormona paratiroidea. Y a su vez, ¿qué va a hacer la hormona paratiroidea? Pues la hormona paratiroidea o paratormona va a promover la reabsorción de calcio y va a promover también la absorción renal de calcio. Tal forma que el calcio a nivel sérico va a aumentar. Entonces, aquí lo podemos ver claramente, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser uno de los efectos? Ya sea que actúe directamente sobre el hueso o a nivel renal por a un aumento en la producción de vitamina D. Y esta a su vez va a disminuir la excreción de calcio por una parte y va a aumentar la absorción de calcio intestinal. Un concepto que tenemos que tener bien claro es el del calcio ionizado. También se le llama calcio libre, es el calcio metabólicamente activo. Es el calcio que no se adhiere a proteínas. En los niños es de 4.8 a 5.3, o bien, si lo queremos expresar en milimoles, 1.20 a 1.32. Por abajo de esto decimos que el calcio ionizado está bajo y por arriba decimos que está elevado. En los adultos es un poco mayor, 1.20 a 1.40. ¿Por qué es importante esto? Porque como ustedes saben, el calcio sérico, que no el ionizado, se ve influido por la concentración de albúmina. Si nosotros queremos ver la concentración del calcio activo, pues le pedimos una gasometría al paciente y nos va a dar el calcio ionizado. En caso contrario, si tenemos el calcio sérico, ahí sí tenemos que corregir para la albúmina. ¿Y cómo corregimos para la albúmina? Entonces aquí no tenemos que corregir para la albúmina, ¿no? Es el calcio metabólicamente activo. Cuando hablamos del calcio sérico, cuando lo que nos reportan es este calcio, bueno, los valores son de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro. Este se tiene que corregir y decimos que hay dos fórmulas. Lo que más nos importa, por ser la más usada, es calcio corregido es igual a calcio medido más el producto de 0.8 por 4 menos albúmina. Esa sería la fórmula que tenemos que utilizar para corregir el calcio. De tal forma que, si nos dan el calcio sérico, tenemos también que tener el valor de la albúmina. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con la hipercalcemia. La hipercalcemia es más frecuente y traduce entidades clínicas de mucha importancia. En general, cuando hablamos de la hipercalcemia, tenemos que concebir a patologías dependientes de la hormona paratiroidea y patologías independientes de la hormona paratiroidea y de la paratormona, ¿no? O sea, la relación es estrecha entre hormona paratiroidea, glándula paratiroides, ¿verdad? Entonces, tenemos patologías dependientes de hormona paratiroidea y patologías independientes de hormona paratiroidea. Entonces, las primeras, ¿cuáles vamos a tener? Me estoy refiriendo a las dependientes de hormona paratiroidea. Pues, la más frecuente, hiperparatiroidismo primario. También puede haber una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Puede ser que esta hipercalcemia esté asociada a litio, es raro, pero hay que mencionarlo. O puede ser un hiperparatiroidismo terciario. ¿Alguno recuerda qué es el hiperparatiroidismo terciario? El que ya no le importa el calcio, ¿no? ¿En qué contexto? En un hiperparatiroidismo secundario. Y el hiperparatiroidismo secundario característicamente se presenta en el paciente con enfermedad renal crónica. Es decir, el paciente con enfermedad renal crónica no produce vitamina D. Esto condiciona una hipocalcemia y con ello un estímulo adicional para paratormona. La paratormona se eleva y entonces esto es lo que se llama hiperparatiroidismo secundario. Se eleva, pero con frecuencia no logra compensar. Por eso estos pacientes bioquímicamente van a estar con calcio bajo y fósforo alto. En ocasiones, algunas ocasiones, raras por cierto, esa glándula paratiroidea que está sobreestimulada se vuelve autónoma. Eso es lo que llamamos hiperparatiroidismo terciario. Y trastornos genéticos en el contexto de la neoplasia endocrina múltiple.
Y tenemos las patologías independientes de hormona paratiroidea. Dentro de estas, la más frecuente, sin duda alguna, es la enfermedad renal crónica. Pero también podemos tener neoplasias, ¿no? Y aquí las neoplasias son muy preguntables, se las van a preguntar en su examen. Aquellas neoplasias que a través de un trastorno endocrino, ¿cómo se llama eso? De un síndrome paraneoplásico, van a darnos hipercalcemia, ¿de acuerdo? Y aquí, si se dan cuenta, hay un asterisco, ¿no? Porque en realidad, aunque es hiperparatiroidismo secundario, los pacientes van a tener hipocalcemia, ¿de acuerdo? Dentro de las neoplasias, pues tenemos las neoplasias de pulmón, por ejemplo, tenemos algunas neoplasias gastrointestinales. Puede también asociarse este tipo de hipercalcemia independiente de paratormona con exceso de vitamina D. ¿Y en qué casos vamos a tener exceso de vitamina D? En el paciente que o toma mucha vitamina D o en el paciente con enfermedades granulomatosas. ¿Quién me da un ejemplo de una enfermedad granulomatosa? Sarcoidosis. Otro ejemplo, tuberculosis. ¿De qué manera, Natalia, estas enfermedades granulomatosas causarían hipercalcemia? Porque producen un análogo de vitamina D. Entonces, es de esta manera que van a producir hipercalcemia, ¿de acuerdo? Tenemos enfermedades granulomatosas, tenemos el síndrome de Williams, que es un trastorno genético donde los pacientes tienen el puente nasal deprimido, tienen alteraciones cardíacas, estenosis aórtica y cursan con hipercalcemia. Otros trastornos endocrinos como tirotoxicosis pueden cursar con hipercalcemia, insuficiencia suprarrenal, salud. Gracias. Algunas drogas como intoxicación por vitamina A, síndrome de leche alcalino, ¿en quién se presenta? El escenario típico es paciente con enfermedad renal crónica que además utiliza hidróxido de calcio, por ejemplo. Hidróxido de calcio como antiácido. Y entonces esto hace que pueda en un momento dado tener hipercalcemia, ¿sí? Y que se vea agravada por esa enfermedad renal. Esa es una forma. Otras causas menos importantes es la inmovilización. ¿Y por qué digo menos importantes? En el paciente hospitalizado, por ejemplo, la inmovilización puede causar hipercalcemia, pero por sí misma, por sí sola, es difícilmente una causa de hipercalcemia. Puede más bien agravar a un paciente que ya tiene de por sí una hipercalcemia. Y la enfermedad de Janssen, donde hay una mutación para el receptor de paratormona. Si nosotros hablamos de los síntomas asociados a la hipercalcemia, que es lo que correspondería, tenemos que mencionar que los tres principales son nefrolitiasis, con su correspondiente cólico renoureteral, que se va a presentar en el 15% de los pacientes con hiperparatiroidismo. A nivel óseo, se va a presentar o van a presentar síntomas el 2%. ¿Cómo se llama la imagen característica del hiperparatiroidismo primario? Imagen en sal y pimienta, ¿no? Imagen en sal y pimienta, ¿de acuerdo? Y neuromusculares, pues la debilidad muscular, los trastornos psiquiátricos, se van a presentar en menos del 1%. Los demás síntomas son más raros, estos son los más importantes. Y otra pregunta que pueden hacerles en el examen nacional, les encanta por lo raro o por lo específico que es la pregunta, es, sabemos que el hiperparatiroidismo puede deberse a un adenoma o puede deberse a una hiperplasia. ¿Cuándo uno y cuándo otro? En la forma esporádica, es decir, en aquella forma en donde no hay una manifestación o una asociación genética, en esa forma va a presentarse como adenoma en el 85% de los casos. En la forma genética, es decir, asociado a neoplasia endocrina múltiple, el tipo histológico va a ser hiperplasia. Entonces, la pregunta puede ser, en el hiperparatiroidismo primario, esporádico, la forma histológica predominante es adenoma. En el asociado a MEN va a ser hiperplasia. Y bueno, vamos a tener síntomas cardiovasculares como datos de falla cardíaca,
evidentemente aquí tenemos que mencionar el acortamiento del intervalo QT como un dato importante. O sea que una hipercalcemia puede poner en peligro la vida. A nivel gastrointestinal, comentábamos hoy en la mañana, alguno de sus compañeros decía, no, es que causa diarrea, causa constipación. Constipación es lo más importante. Pero otro de los síntomas gastrointestinales de interés que se asocian a la hipercalcemia son dolor en epigastrio. Y ya, esa dispepsia por sí misma puede deberse a la hipercalcemia. Pero también puede haber úlcera péptica. Es decir, la hipercalcemia crónica puede asociarse a úlcera péptica. Y una situación adicional, el paciente con hipercalcemia, sobre todo si esta es importante, mayor de 12, por ejemplo, si puede llegar a 14, cuando está más allá de 13, 14, pensamos en una hipercalcemia maligna. Bueno, en esos casos el paciente puede presentar pancreatitis. Entonces, hipercalcemia como causa de pancreatitis. Si un paciente con hipercalcemia me llega con dolor en epigastrio, entonces tengo que pensar en dispepsia por la misma hipercalcemia, en úlcera péptica y en pancreatitis, ¿de acuerdo? Ya en el contexto de una pancreatitis, si ese paciente tiene hipocalcemia, esa será de mal pronóstico, ¿verdad? Como lo establecen los criterios de Ranson. Y bueno, puede haber también alteraciones neuromusculares. No es raro que los endocrinólogos comenten que con frecuencia el paciente con hipercalcemia llega con síntomas muy inespecíficos y a veces se cataloga como un trastorno psiquiátrico, ¿de acuerdo? A nivel renal, pues a nivel renal la hipercalcemia va a condicionar una diabetes insípida nefrogénica, como comenté. ¿Y como en qué porcentaje se asocia a litiasis? 15%, entonces también puede asociarse con un cólico renoureteral, ¿verdad? Con la correspondiente nefrolitiasis, nefrourolitiasis y nefrocalcinosis. A nivel esquelético vamos a tener desde osteoporosis, osteomalacia, o bien vamos a tener osteitis fibrosa quística. ¿Qué es esto de la osteitis fibrosa quística? Bueno, pues es la manifestación ósea característica del paciente con enfermedad renal crónica y que a su vez tiene hiperparatiroidismo secundario. ¿De acuerdo? Osteitis fibrosa quística. Aquí espero que ya cuando tengan la presentación puedan verla mejor, pero bueno, es muy representativo esto, ¿no? Muy gráfico. La imagen en sal y pimienta a nivel de cráneo. Esto es de hiperparatiroidismo primario. Aquí vemos quistes y vemos deformación del hueso. Esto es lo que se conoce como osteitis fibrosa quística, que es la manifestación ósea del hiperparatiroidismo secundario en un paciente con enfermedad renal crónica. Es muy característico. Y bueno, vamos a tener al examen físico estas manifestaciones que, de manera general, podemos decir, si un paciente tiene dolor abdominal, hay que ver si tiene hipersensibilidad. Puede tratarse de un cólico renoureteral por la hipercalcemia. Si es a nivel epigástrico, puede ser por pancreatitis. Si a nivel cardiovascular, pues puede haber hipotensión o hipertensión por hipocalcemia e hipercalcemia respectivamente. En ambos casos también, hipocalcemia o hipercalcemia, puede haber arritmias. Y falla cardíaca es característica de la hipercalcemia. A nivel dermatológico, casi siempre es asociado a hipocalcemia, ya sea como un efecto de la hipocalcemia o como parte del síndrome poliglandular autoinmune, ¿de acuerdo? Donde hay candidiasis y alteraciones cutáneas. A nivel neuromuscular, vamos a tener, como les dije, en el caso de que sea hipocalcemia, pues el signo de Chebostek y el de Trousseau, ¿no? Se encuentran en el paciente con hipocalcemia. Y a nivel del estado neurológico, vamos a tener inestabilidad emocional, depresión, ¿no? Y esto se puede asociar a hipo o hipercalcemia. La hipercalcemia por sí misma va a dar lugar a delirium, puede haber letargo y puede haber incluso coma. También pueden presentar los pacientes crisis convulsivas.
si un paciente llega con hipercalcemia y tiene a nivel de cuello linfadenopatía, pues puedo pensar en una enfermedad granulomatosa, porque sabemos que las enfermedades granulomatosas van a producir un análogo de vitamina D. A nivel ocular podemos tener una catarata, o pues esta puede ser bilateral, y se asocia a hipocalcemia. Y la llamada queratopatía en banda es muy característica de la hipercalcemia. Entonces son datos clínicos asociados al trastorno metabólico del calcio. En este momento estamos hablando de hipercalcemia, sí, pero estamos correlacionándolo con las posibles o los posibles hallazgos físicos. Y entonces, ¿cuál es el algoritmo para el paciente con hipercalcemia? Vamos a tener que un paciente con hipercalcemia, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿tiene síntomas o es un hallazgo incidental? Estas son las dos formas en que podemos encontrar una hipercalcemia. Si tiene síntomas y sabemos que es una hipercalcemia o la demostramos fehacientemente, hay que tratar a ese paciente. O bien si la hipercalcemia es grave, el caso de 13 o más, hablamos de un paciente que seguramente esas alteraciones neurológicas o cardíacas pueden deberse a la hipercalcemia y hay que tratarlas. Pues hay que pensar en una entidad causada por un péptido relacionado con la paratormona. ¿En qué pensamos o cuál es el abordaje cuando un paciente o cuando sospechamos en una hipercalcemia asociada a un péptido relacionado con la paratormona? Pues ustedes lo saben, tenemos que pedir una radiografía de tórax, mamografía, tomografía abdominal y de tórax, también inmunoelectroforesis, porque todas estas pueden asociarse a hipercalcemia y es independiente de paratormona, ¿de acuerdo? También podemos medir niveles de 1,25 de hidroxivitamina D. En este caso, si están elevados, pues tenemos que pensar en una enfermedad granulomatosa. Aquí nos ponen linfoma y sarcoidosis, pero nuestro medio podría ser tuberculosis. Y si los niveles de 25 hidroxivitamina D están elevados, pues tenemos que pensar en intoxicación medicamentosa. Finalmente, si los niveles de péptido relacionado con la paratormona y los niveles de vitamina D son normales, entonces tenemos que pensar en otras causas, ¿como cuáles? Como lesiones líticas, ¿no? Que no tengan un efecto o no necesiten de un efecto humoral para producir hipercalcemia. ¿Como cuál? Como el cáncer de mama, por ejemplo, en algunas de sus presentaciones, o como el cáncer de próstata, que causan hipercalcemia por la lisis misma, o en su caso, en el cáncer de próstata, por lesiones plásticas que causa a nivel de hueso. Ahora continuemos con la hipocalcemia. La hipocalcemia, ¿cuáles son las principales causas de la hipocalcemia? Con mucho, la principal causa de hipocalcemia es hipoparatiroidismo por resección quirúrgica. Y aquí lo menciona, ¿no? La más común es por hipoparatiroidismo secundario a resección quirúrgica. Las otras son más bien raras. Podemos también tener hipocalcemia relacionada con hipomagnesemia o hipermagnesemia, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que considerar. Y finalmente, en el caso de la resistencia a la hormona, al receptor de la hormona paratiroidea, o sea, la hormona paratiroidea, perdón, entonces hablamos de un pseudo hipoparatiroidismo, ¿de acuerdo? Esto es importante comentarlo como un esquema general. Entonces tenemos que en el algoritmo del paciente con hipocalcemia vamos a considerar síntomas también o es un hallazgo incidental. Tenemos hipocalcemia, bueno, tiene síntomas, hay que tratarlo, ¿no? La pregunta es, ¿tiene síntomas? Entonces tenemos que tratarlo. La otra situación es, si no tiene síntomas, bueno, podemos corroborar que esa hipocalcemia no se asocia a magnesio y tenemos que considerar el calcio corregido. El calcio corregido, sí, sobre todo si nos están reportando un calcio sérico. O si el calcio ionizado es menor a 1.2, pues también hablamos de hipocalcemia. ¿Y cuál es el abordaje entonces en este caso? Si el nivel de creatinina está elevado, pues entonces estamos hablando de una enfermedad crónica, renal crónica. ¿Y cuál es entonces, como corolario de lo que estoy diciendo, cuál es la causa de la hipocalcemia en el paciente con enfermedad renal crónica? Fundamentalmente deficiencia de vitamina D, pero que el estímulo me lleva a un hiperparatiroidismo secundario.
acuerdo? También tenemos que medir el nivel de PTH, y el nivel de PTH o de paratormona puede orientarnos. Si además de esto tenemos un nivel de fósforo bajo, entonces, y un nivel de vitamina D bajo, entonces hablamos de deficiencia de vitamina D. Por otra parte, si tenemos un fósforo alto, podemos hablar de pseudo hipoparatiroidismo. Y finalmente, en el caso de una paratormona normal o baja, considerando la relación calcio-creatinina, la relación calcio-creatinina, vamos a tener que, si está alta esta relación, puede hablarnos de una alteración en el canal o en el receptor del canal de calcio. Y si está baja, pues nos va a hablar característicamente de un hipoparatiroidismo. Y para terminar, entonces, causas de hipocalcemia basada en hallazgos clínicos, pues podemos tener una enfermedad aguda, pancreatitis, en cuyo caso es de mal pronóstico. Puede haber una enfermedad autoinmune o una serie de enfermedades autoinmunes y estaríamos pensando en destrucción. Y el escenario podría ser un síndrome poliglandular autoinmune. Podría también ser una hipocalcemia familiar, ¿no? En cuyo caso vamos a hablar de alteraciones en el receptor sensible al calcio. También podemos tener deficiencia de vitamina D, ¿no? De hecho es una de las causas importantes. Podemos tener historia de cirugía de cuello y en cuyo caso vamos a tener niveles bajos de paratormona, de fósforo, ¿cómo los vamos a tener? Altos, y de calcio bajos. Es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo en los pacientes, ¿no? En la resección quirúrgica de la glándula paratiroidea. A nivel cardiovascular, pues vamos a tener prolongación del QT corregido. A nivel neurológico podemos tener, como ya sabemos, alteraciones también psiquiátricas, vamos a tener cataratas prematuras. A nivel neuromuscular, los datos característicos son el signo de Chebostek y Trousseau, ¿no? El signo de Chebostek y el de Trousseau son característicos de hipocalcemia y probablemente nos los describan en alguna de las viñetas de su examen. En la evaluación por laboratorio vamos a tener que en el hipoparatiroidismo, característicamente la paratormona va a estar baja, independientemente de su origen, pero el más frecuente es el iatrogénico o quirúrgico. El fósforo va a estar elevado, los niveles de 25 hidroxivitamina D van a estar normales y los de 1,25 van a estar normales o bajos. Y en la otra causa frecuente, la deficiencia de vitamina D, los niveles de paratormona van a estar elevados, los niveles de fósforo van a estar bajos o normales, la 25 hidroxivitamina D va a estar baja y la 1,25 de hidroxivitamina D va a estar normal o elevada. En la enfermedad renal crónica, que se puede parecer un poco a esta, pues va a estar elevada la paratormona por la falta de vitamina D, el fósforo va a estar aquí característicamente elevado y la 25 hidroxivitamina D va a estar normal y va a estar baja la 1,25, característicamente la 1,25 de hidroxivitamina D. De tal forma que, a manera de conclusiones, en todo paciente con hiperparatiroidismo y síntomas, se tiene que remover la glándula con un nivel de evidencia C. Pero claro, aquí subrayo la presencia de síntomas. Si el paciente no quiere, sobre todo porque no tiene síntomas, una opción puede ser vigilarlo. Y entonces se tiene que vigilar con niveles séricos de calcio y creatinina. ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos que solicitar una densitometría. Y en pacientes en que se sospeche neoplasia endocrina múltiple, sobre todo tipo 2, tenemos que hacer la tipificación genética o el estudio genético correspondiente. Estas tres son recomendaciones con nivel de evidencia C, opinión de experto. Las perlas AMNA, que pueden tenerse a manera de conclusión son: los trastornos de la glándula paratiroidea se presentan comúnmente con alteraciones del calcio. El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes externos. El hiperparatiroidismo es con mucha frecuencia asintomático. Se puede presentar, sin embargo, con alteraciones óseas, nefrolitiasis, ya sabemos el porcentaje, y síntomas neuromusculares. Los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentarse con hiperparatiroidismo secundario, con la consecuente enfermedad ósea relacionada.
La principal causa de hipoparatiroidismo es quirúrgica. Otras causas pueden ser autoinmune o deficiencia de vitamina D. El abordaje del paciente con alteraciones del calcio incluye la historia clínica detallada, examen físico, mediciones de calcio sérico repetidas, determinaciones de creatinina, magnesio, vitamina D y hormonas paratiroidea. El tratamiento del hiperparatiroidismo primario sintomático es la paratiroidectomía. El tratamiento de la forma asintomática incluye la monitorización de síntomas, calcio sérico, niveles de creatinina y densitometría. Y 10, los pacientes con hipoparatiroidismo requieren sustitución con vitamina D y monitorización. Volvemos a los casos clínicos. Paciente masculino de 30 años de edad con índice tabáquico de 30 paquetes año, traído por familiares por un cuadro de una semana de evolución, caracterizado por fatiga, anorexia, náusea, vómito, poliuria, constipación, somnolencia y desorientación. A su llegada con frecuencia de 75 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 y temperatura de 37 grados. La TA es de 90-60, está hipotenso, está deshidratado y está con dolor abdominal. Los laboratorios, pues llama la atención el calcio en 14.5. La radiografía nos dicen o nos la describen como una imagen radiopaca central del lado derecho. La afirmación correcta es con respecto a esta patología es: un gamagrama óseo demostraría lesiones blásticas que constituyen la causa de la hipercalcemia. ¿Cierto o falso? Falso, porque nos estaríamos esperando lesiones líticas, ¿no? El dolor abdominal es secundario a úlcera péptica, que es una complicación frecuente de la hipercalcemia aguda. ¿Cierto o falso? Es de la crónica. ¿De acuerdo? Entonces, no consideramos que esta sea una afirmación verdadera. C, con un calcio ionizado mayor a 4, ¿se acuerdan cuánto era lo normal? El ionizado de 1.2 a 2.3, el ionizado. Y este tiene 4 milimol por litro, o sea, está considerablemente alto. Se esperan manifestaciones tales como psicosis, estupor y coma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es correcto. Característicamente encontraríamos un alargamiento del intervalo QT, un acortamiento. Paciente con diabetes de larga evolución, quien acude por presentar edema de miembros pélvicos, palidez de tegumentos, aliento urémico, prurito y lenguaje incoherente. Por laboratorio, urea de 230, creatinina de 8.6. El calcio es de 7.2, atiende a la baja en este escenario. Sodio de 127 y potasio de 6.1, con acidosis metabólica de anion gap elevado. En esta paciente, ¿cómo encontraríamos los niveles de paratormona? Es una paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cómo dijimos que estaba? Elevados, ¿no? Elevados. ¿Por qué? Por la deficiencia de vitamina D. Una femenina de 25 años, corresponde al caso 3, 25 años de edad, con historia de úlcera péptica. Los laboratorios incluyen calcio de 12.2, fósforo de 2.4. Calcio alto, fósforo bajo. PATH elevada. Con respecto a esta patología, señale la afirmación correcta. ¿Cuál es esta patología? Hiperparatiroidismo primario. Es un ejemplo típico de hiperparatiroidismo primario. En la mayoría de los casos de la forma esporádica se debe a hiperplasia. El 40% de los casos se asocia a nefrourolitiasis. Puede causar la imagen en sal y pimienta y se asocia a úlcera péptica por la hipercalcemia aguda. Esta es la imagen en sal y pimienta, ¿no? Para que no se les olvide. Y pregunta 4, la última. Paciente con enfermedad renal crónica, calcio bajo, fósforo alto. ¿Cuál es el diagnóstico? Osteitis deformans, enfermedad de Payet, no. Osteodistrofia renal, osteitis fibrosa quística, osteopatía inespecífica, no, ¿verdad? Osteitis fibrosa quística. Esta es la imagen con los quistes correspondientes de la osteitis fibrosa quística. Y sería todo. La osteodistrofia renal es cuando